Saludos a todos ustedes, amados hermanos. Que el Señor bendiga ricamente la vida de cada uno de ustedes. Quiero compartir con ustedes hoy un devocional que he titulado Ovejas de su prado. Y vamos a estar leyendo el Salmo 100. El Salmo 100 es un precioso himno que nos presenta un par de características que deben estar presentes en la vida de todos nosotros los cristianos. En nosotros, el pueblo de Dios. Y no importa por dónde nosotros estemos pasando en estos momentos. No importa cuál sea nuestra situación. Este salmo nos recuerda que nosotros los cristianos tenemos un compromiso constante de gratitud a nuestro Señor por todo lo que hemos recibido de parte de Él y por todo lo que Él es. Y en medio de todo esto que estamos viviendo, nosotros nos damos cuenta, observamos que hay personas que se caracterizan por tener actitud de competencia y quieren sacar el mejor provecho de todo esto. Otros se caracterizan por tener una actitud de exigencia. Se exigen a sí mismos para poder lograr todo lo que quieren en medio de todo esto. Otros tienen una actitud de queja constante. ¿Por qué a mí, Señor? No comprendo por qué está pasando esto. Otros tienen una actitud constante de pereza, no quieren hacer nada. Y hay gente en medio de todo esto que se caracteriza por tener una actitud agradecida hacia Dios. Y estas personas ven la vida con ojos agradecidos, porque entiende que todo lo que ocurre tiene sentido, que todo lo que ocurre tiene propósito, y eso en las manos de nuestro Dios. Todo lo que está pasando está en las manos del Señor. Y estas personas que tienen una actitud de gratitud hacia Él lo saben. Y yo quiero entonces que leamos el Salmo 100 y veamos ahí dos llamados que el salmista nos hace como pueblo de Dios. Y cada uno de estos llamados tiene una razón de ser, es decir, nos va a decir por qué debemos hacerlo. El Salmo 100 dice así: Aclamad con júbilo al Señor toda la tierra. Servid al Señor con alegría. Venid ante Él con cánticos de júbilo. Sabed que el Señor es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza. Dadle gracias, bendecid su nombre, porque el Señor es bueno y para siempre es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Lo primero que el primer llamado que el Salmo nos muestra es un llamado a aclamar al Señor con júbilo, con alegría. El texto dice en el versículo 1 y 2: aclamen con júbilo al Señor toda la tierra, sirvan al Señor con alegría, vengan ante Él con cánticos de júbilo. Es decir, el llamado que esta porción de la palabra nos hace es a estar alegres en medio de las circunstancias adversas que estamos viviendo. Estar alegres en medio de todas las vicisitudes que enfrentamos en nuestra vida. Dios procura que su pueblo le sirva. Dios procura que su pueblo le obedezca, pero no de cualquier forma. Él quiere que se haga de una manera alegre y gozosa, porque la alegría y el gozo debe ser una característica primaria en el corazón de nosotros los creyentes. Y el gozo y la alegría de servir al Dios que servimos tiene un porqué, tiene una razón. Y yo estaba pensando en este llamado que la palabra nos hace de estar alegres. Y pensando en este llamado, yo decía, hay que ser sinceros y reconocer que no es nada fácil tener gozo y alegría cuando se han perdido empleos, cuando se han perdido seres queridos. No es fácil tener gozo y alegría cuando se está tirado en una cama con síntomas de COVID-19. No es fácil tener gozo y alegría cuando estamos pasando por necesidades económicas y materiales. Uno podría preguntar, ¿yo por qué debo tener esta actitud de gozo en todo tiempo? En especial en estos tiempos que causan tanto dolor. Y el mismo Señor, a través de su palabra, nos dice por qué debemos tener esta actitud. En el versículo 3, Él dice, sepan que Él, el Señor es Dios. Él nos hizo
y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entonces, las razones que nos da el salmista son muy contundentes. Debemos estar agradecidos con el Señor siempre. ¿Sabe por qué? Primero, porque Él es Dios. Y Él es el único que merece ser adorado. Él es soberano. Sepan que el Señor es Dios. Segundo, porque Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Dios es el creador y eso le da ese derecho de posesión y de autoridad y lo hace merecedor de toda gratitud y gozo por parte de sus criaturas. Y tercero, la tercera razón que encontramos aquí de por qué debemos estar alegres en medio de todo este tiempo tan difícil es porque el Señor ha declarado que tú y yo somos pueblo suyo y ovejas de su prado. Ahí está la alegría del que sirve a su Señor. Es que tenemos a un Dios extraordinario, amado hermano, un Dios que es digno de ser servido, digno de ser adorado. Dios se acercó a sus criaturas, se acercó a nosotros y nos hizo pueblo suyo a través de Cristo. Y entonces tenemos que estar alegres, felices y agradecer a Dios que somos ovejas de su prado. El segundo llamado que el salmista hace a través de este salmo es estar agradecidos con el Señor. Y esto es algo desafiante también. Nos desafía a estar alegres en medio de la dificultad y del dolor, que es cuando normalmente nosotros estamos acongojados, entristecidos y aburridos. Pero también nos desafía a ser agradecidos. Es desafiante, porque tener alegría y gratitud en medio de todo esto por lo que estamos pasando es muy complicado para nosotros. Sin embargo, Él nos dice en el versículo 4, entren por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza. Denle gracias, bendigan su nombre. Ese es el llamado, a expresar gratitud al Señor. Y la gratitud es el reconocimiento de que hemos recibido algo que valoramos. Hermanos, en medio de todo lo duro que hemos vivido, tenemos que reconocer que el Señor ha sido fiel. Y tenemos que reconocer que Él nos ha guardado. Él nos ha dado más de lo que tú y yo merecemos. Entonces, tenemos que aprender a valorar lo que hemos recibido del Señor. Déjame preguntarte, en medio de toda esta crisis de salud, toda esta crisis económica que hemos vivido durante el año 2020 y parte del 2021, ¿qué te ha dado el Señor a ti? ¿Te ha dado su seguridad? ¿Te ha dado su protección? ¿Te ha dado su provisión? ¿Te ha sanado? ¿Te ha alimentado? ¿Estás valorando eso que el Señor te ha dado? ¿Estás siendo agradecido con el Señor? ¿Estás alegre de ser una oveja de su prado? Tenemos que recordar que todas las cosas cooperan para bien. Y nosotros tenemos que entender y comprender que a nuestro Dios creador, poderoso, soberano y bueno, no se le escapa nada. Y por difícil que sea la situación que estemos viviendo, si tú y yo somos una oveja de su prado, eso quiere decir que Dios es nuestro pastor y nada le pasa a sus ovejas sin que Él lo permita. Jehová es nuestro pastor. Él es nuestro Señor. Y aquí podemos preguntar nuevamente, bueno, Señor, pero ¿por qué tenemos que estar agradecidos? Y el mismo Salmo nos dice cuál es la razón por la que tenemos que estar agradecidos con el Señor. El versículo 5 dice, porque el Señor es bueno, para siempre es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. ¿Sabe por qué tenemos que estar alegres? ¿Sabes por qué tenemos que tener una actitud de acción de gracias constante con el Señor? Porque Él es bueno, porque Él es misericordioso y porque Él es fiel ayer, hoy y para siempre. Y cuando decimos que el Señor es bueno, no estamos diciendo que es que Él nos va a conceder todo lo que le pedimos. No.
sino que Él siempre actúa en favor de nosotros. Aun si lo que está pasando en nuestras vidas no es de nuestro agrado, Dios es bueno. Recuerda eso, amado hermano. Tú y yo somos una oveja de su prado. Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Que Dios te bendiga y te guarde, y que constantemente el Espíritu Santo te esté recordando en todo lugar que tú eres una oveja del Señor, que tú eres pueblo suyo, y que ese recuerdo te ayude a tener gozo y alegría en medio de la tribulación y gratitud en medio de la desesperanza. Oremos. Padre, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias por recordarnos que tú eres nuestro pastor y que nosotros somos ovejas de tu prado, que nuestras vidas y todo lo que tenemos está en tus manos, y que nada nos pasará a menos que tú lo permitas. Bendícenos, Señor, y permítenos en medio de toda esta congoja que enfrentamos, estar gozosos, alegres y agradecidos contigo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.